Vamos a ver entonces en este video cómo hacemos para implementar dos formas diferentes para proteger nuestras rutas. De este lado entonces tenemos nuestro proyecto ya corriendo, en el cual vemos un listado de productos y por esta parte tenemos una ruta de dashboard, bien, que es la que tenemos que proteger, ya que no todos los usuarios deberían de poder ingresar en esta parte en la cual nosotros podemos agregar un producto nuevo, ¿no? Lo ideal sería que a esta ruta solamente pueda entrar aquellos usuarios que sean administradores. Por acá entonces tenemos nuestro proyecto en el cual implementamos las rutas mediante la librería de React Router DOM. Fíjense que tenemos las rutas establecidas por acá. Después algo más que tenemos es lo que sería un context, bien, un out provider en el cual simplemente tenemos guardado en un estado un usuario hardcodeado, bien, un usuario el cual obviamente esto puede venir de una base de datos, podemos hacer todas las funciones para loguear, registrar, desloguear, bien, pero para no hacer más complicado este ejemplo, entonces vamos a hardcodear los datos del usuario. Bien, fíjense que nosotros tenemos entonces la información del usuario, ¿no? Tenemos el nombre, el email, tenemos el rol, que en este caso es admin, y esta variable de estado la estamos pasando a través de nuestro context. Bien, entonces vamos a poder consumirla desde cualquier parte de mi aplicación. Vamos entonces con la primera forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear entonces un componente que proteja todo el contenido de aquellos componentes los cuales queramos solamente que se muestren a los usuarios que sean administradores. Entonces deberían de pasar por un filtro primero. Y en el caso de que el usuario sea administrador, entonces mostrar el contenido de ese componente, ¿no? Caso contrario, en vez de mostrar el contenido, que muestre algún componente de error o algún mensajito de error. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear entonces una carpeta dentro de Components que se llame Protected Routes. Bien, acá dentro vamos a crear entonces un componente que se va a llamar Admin Routes. Vamos a crear su estructura por acá. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que tendremos que hacer es consumir la información de mi context, bien, consumir la información del usuario que teníamos por acá. Entonces vamos a tener que importar primeramente el hook useContext y después el context que queramos consumir como tal, ¿no? Que en este caso se llama autoContext. Bien, lo tenemos de este lado. Por acá vamos a definir entonces la desestructuración de un objeto, en el cual vamos a decir que queremos justamente utilizar un contexto. Bien, ¿qué contexto queremos utilizar? Dentro de los paréntesis lo tenemos que aclarar. Quiero utilizar outContext. Bien, entonces dentro de estas llaves lo que yo voy a recibir es toda la información que pase por acá, que en este caso solamente estoy pasando el usuario. Así que lo que voy a recibir de este lado también es el usuario. Ya con esta información lo que podríamos hacer por acá es hacer un tipo de renderizado condicional. Bien, yo voy a sacar este contenido que tengo acá. Este div lo voy a poner como un fragment, bien, ya que no quiero tener alguna etiqueta que después se plasme en el DOM, sino que de este lado voy a tener lo siguiente. Bien, vamos a poner las llaves primeramente y ahora vamos a empezar a armar lo que sería el renderizado condicional. Que ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos con un ternario, bien, y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle si el rol del usuario es exactamente igual a admin, entonces que muestre algo. ¿Qué queremos que muestre nosotros? Como este componente va a servir para envolver a otros componentes, entonces todo el contenido que esté dentro se va a inyectar a través de una prop que se llama children. Bien, entonces esa prop llega justamente por acá arriba. Bien, vamos a desestructurar el objeto de props y recibimos los children directamente. Acá le estamos diciendo si el rol es igual a admin, entonces quiero que muestre todos esos children. Bien, quiero que muestre el contenido de ese componente. Ahora, caso contrario, ponemos los dos puntos. En el caso de que el rol no sea de administrador, entonces que simplemente muestre un div que diga error, permisos insuficientes. Bien, lo tenemos por ahí, ¿no? Por acá tenemos ya armado lo que sería nuestro componente, el cual nos va a servir para proteger esas rutas. Ahora vamos a ver cómo implementar este componente. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, nosotros queremos proteger este componente de dashboard. Entonces vamos a entrar dentro de este componente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar entonces el componente admin routes que creamos recién.
lo importamos para acá arriba. ¿Y de qué modo lo vamos a utilizar? Bueno, como dijimos anteriormente, vamos a envolver justamente todo este componente. Vamos a envolver todo el contenido que deberíamos demostrar. Bien, entonces vamos a tener que crearnos por acá la invocación del componente admin roots. Bien, tenemos su etiqueta de apertura y de cierre. Entonces vamos a envolver todo el contenido que tenemos por acá. Bien, justamente como mencionaba entonces hace un momento, todo el contenido que yo tengo acá adentro se va a inyectar dentro del componente admin roots a través de la prop children. Bien, entonces todo esto que se ve por acá, este div, el formulario y todas estas funcionalidades van a caer dentro de esta prop llamada children. Bien, que únicamente vamos a mostrar ese contenido en caso de que el rol del usuario sea administrador. Caso contrario, en vez de mostrar todo el contenido de children, o sea, todo el contenido que tenemos acá dentro de dashboard, en vez de mostrar ese contenido, vamos a mostrar este div que diga error permisos insuficientes. Bien, entonces vamos a guardar de ambos lados y vamos a probar si es que funciona. Entonces, actualmente el usuario es administrador, por lo tanto debería de seguir funcionando como antes, ¿no? Podría ingresar a la ruta de home, podría ingresar a la ruta de dashboard tranquilamente, pero en el caso de que quisiera usuario sea simplemente un usuario normal, ¿sí? Sea un user, entonces en este caso, al entrar a la ruta de dashboard, me sale el siguiente mensaje de error permisos insuficientes. Si quisiéramos entonces mejorar un poco el ejemplo anterior que vimos, nos podríamos crear justamente un componente para el error que estamos mostrando por pantalla. Bien, entonces yo me creé un componente aparte para este mensaje de error como para que se vea un poco mejor y una hojita de estilos, ¿no? Entonces si lo implementamos de esta manera, fíjense que queda un poquito mejor, ¿no? Yo quiero ingresar a la ruta de dashboard y no me deja, bien, y el mensajito que me está mandando queda un poquito más estilado, ¿no? Por acá me dice error 401, usuario no autorizado, y me da un botón incluso para volver al inicio de mi página. Así que el ejemplo anterior un poquito mejor quedaría implementado de esta manera, ¿no? Con un componente de un mensajito de error. Vamos a ver entonces la segunda alternativa, bien, que vamos a tener que cambiar igualmente todo esto que hicimos por acá. Pero antes vamos a tener que hacer una pequeña implementación en la ruta, ya que esta segunda forma lo que hacemos es literalmente proteger las rutas, bien que nosotros podamos evaluar justamente antes de que ingrese a la ruta, evaluar de si el usuario es administrador, bien, y en caso de que no lo sea, entonces no mostrar un mensaje de error, sino que redirigir al usuario fuera de esa ruta que no tiene permitido ingresar, bien, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a declararnos por acá una ruta, bien con su etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, y vamos a renderizar un elemento. Fíjense que no le damos en esta parte lo que sería una propiedad path, sino que simplemente le damos un elemento. Bien, este elemento que vamos a usar por acá, entonces va a ser justamente admin routes, que como hablábamos, vamos a tener que cambiar todo esto que hicimos por acá, porque lo vamos a hacer de una forma un poquito diferente, pero como vamos a usar el mismo componente, vamos a importarlo por acá, ¿sí? Vamos a importar admin routes, lo tenemos por acá, y se lo vamos a pasar también a la prop element. Bien, admin routes, lo tenemos por ahí. Entonces, vamos a envolver justamente a todas las rutas que queramos que esté protegida por ese componente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una que es la ruta de barra dashboard. Bien, es la que tenemos por acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a configurar todo lo que tenemos dentro de admin routes. Vamos a entrar en esta parte. En este caso, como nosotros lo hicimos de esta manera, entonces todo lo que tenemos acá adentro no se va a inyectar como children, como lo teníamos antes, sino que va a venir a través de un componente que se llama outlet. Bien, ya que lo estamos envolviendo con un componente de React Router DOM, entonces vamos a tener que tratarlo de la misma manera. Bien, entonces este children que teníamos por acá ya no nos va a llegar más. Vamos a tener que importar un par de componentes por acá. Primeramente vamos a importar el componente outlet, en que es justamente en donde van a caer todas estas rutas que nosotros tenemos acá dentro, ¿sí? En este caso va a caer solamente una porque, bueno, es la única que tenemos implementada, pero vamos a probar con otras rutas más también. Vamos a hacer lo siguiente. Primero acá por defecto,
¿sí? Por defecto vamos a retornar este componente Outlet. ¿Qué es este componente Outlet? Todas las rutas que tenemos acá adentro. Bien, entonces por acá las estamos mostrando. Ahora, en este caso, vamos a tener que justamente comprobar, vamos a tener que corroborar que este usuario sea administrador. Bien, en el caso de que sea administrador, entonces sí que se retorne esto. Caso contrario, que este usuario no sea administrador, entonces vamos a tener que hacer que navegue hacia una ruta diferente. Entonces acá, al lado de Outlet, me voy a importar el componente Navigate, también para redirigir al usuario en caso de que no sea administrador, ¿sí? Cosa que esa comprobación lo vamos a tener por acá. Y vamos a decirle si user.role, si el rol del usuario es diferente a admin, entonces vamos a retornar el componente navigate, en el cual vamos a tener que pasarle la ruta hacia la cual lo vamos a redirigir al usuario que no es administrador. Vamos a redirigirlo hacia la ruta principal y vamos a decirle que reemplace justamente esa ruta a la cual intentó ingresar, como para que no pueda volver otra vez. Bien, entonces lo tendríamos por ahí. Esto en teoría debería estar funcionando correctamente. Vamos a probarlo. Bien, así que yo cliqué ahora en Dashboard. Fíjense que ni siquiera carga, ¿sí? Es como que ni siquiera aparece por acá, ya que intento ingresar, comprueba que no soy un usuario administrador y entonces ni siquiera me deja en esa ruta, ¿sí? Es como que me redirecciona otra vez al inicio. Ahora vamos a probar entonces qué pasaría en el caso de que el usuario sea administrador. Bien, lo tenemos por acá, vamos a cambiar el rol. Entonces cliqueamos en Dashboard y ya me deja justamente acceder para poder ingresar un producto nuevo. Podríamos ahora aplicar diferentes rutas, por ejemplo, si yo quiero proteger otra ruta más, todas esas rutas que estén protegidas dependiendo del rol de si es administrador o no, entonces vamos a poder definirlo por acá. Yo voy a definirme una más de ejemplo, que se llame, por ejemplo, voy a llamar contacto, ¿sí? Esto no debería de estar protegido, pero igualmente es como ejemplo solamente. Acá vamos a mostrar un div. Vamos a mostrar una etiqueta de div, pero por supuesto que deberíamos demostrar un componente que diga ruta de contacto. Ruta de contacto protegida. Bien, entonces lo tenemos por acá. Si es que yo soy admin, entonces por supuesto voy a poder acceder. Ponemos contacto. Bien, entonces ruta de contacto protegida me deja acceder porque soy administrador. Bien, porque de este lado en el context yo soy administrador. Pero si le pongo que soy usuario, entonces automáticamente me redirecciona, ¿sí? Por más que yo relleno otra vez la ruta por acá, que diga contacto, entonces me redirecciona otra vez hacia atrás, bien, hacia la ruta de inicio, ¿ok? Algo más entonces que podríamos tener en cuenta en este caso es mostrar este botoncito para ir hacia el dashboard solamente en caso de que el usuario sea administrador. Bien, eso lo hacíamos de la siguiente forma. Otra vez vamos a tener que consumir lo que sería nuestro context. Bien, así que acá vamos a usar el hook useContext que se nos importó por acá. Y vamos a decirle que queremos utilizar outContext, bien, que también se nos importó por acá arriba. Ok, de esto voy a consumir la información del usuario. Y ahora voy a poder hacer un renderizado condicional por acá, ¿no? Vamos a decirle, entonces, si user.role es exactamente igual a admin, entonces que me muestre este botón. Bien, ese botoncito que tenemos por acá, que es el que nos lleva al dashboard. Entonces vamos a ponerlo por acá y guardamos. Y ahora, como no somos administradores, entonces ni siquiera vemos el botoncito para poder acceder a la ruta de dashboard, ¿no? Igualmente eso no importa porque nosotros también tenemos una comprobación de ruta, que si queremos entrar no nos va a dejar, pero también hacer desaparecer ese botón es muy buena práctica, ¿sí? Para que ese botoncito solo lo vean los administradores, ¿no? Que si yo de vuelta vuelvo a cambiar mi variable de estado por acá, entonces ahora ese botoncito sí aparece porque somos administradores y podemos acceder.